Derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos son los que defienden a todos los humanos para que no se aprovechen de la gente, los obliguen a hacer algo que ellos no quieran. Por ejemplo, el derecho de la libertad, ya que algunas personas creen que por pagar alguna deuda ya son de su propiedad. En épocas pasadas no existían los derechos humanos, entonces emergió la idea de que la gente debería de tener ciertas libertades. Y esa idea, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente en un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos que todas las personas poseen. Sin embargo, muchas personas, cuando les piden que nombren sus derechos, mencionarán solamente la libertad de expresión y de la creencia, y tal vez uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son muy importantes, pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significa una elección y una oportunidad. Significa la libertad de conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir al compañero o con quien criar a los hijos. Entre ellos está el derecho de circular ampliamente y el derecho de trabajar con remuneración sin costo, abuso o amenaza de un despido arbitrario. Incluso abarca el derecho al descanso. Los derechos humanos se basan en el principio del respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral, racional, que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales, mientras que nacionales y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que se implican solo a ellos. Los derechos humanos son los derechos de cada quien que lo posee, sin importar quién es o dónde vive, simplemente porque están vivos. Tesis: toda persona tiene derecho a disfrutar de sus derechos humanos sin distinción de raza o de origen étnico, color, sexo, orientación sexual, discapacidad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier condición social. Argumentos. Yo opino que los derechos son buenos y malos a la vez, ya que unos derechos son algo sobreprotectores, como una herramienta justificada o legítima para conocer la manera en la que el público entiende los derechos humanos y violaciones o actitudes, experiencias al respecto. A nivel mundial, hay cada vez mayor consenso en los derechos humanos, son multidimensionales. Existen notables diferencias entre los ciudadanos globales con respecto a sus orientaciones derechos humanos. Debido a las actitudes, limitaciones de datos, algunas personas reflexivas han diseñado cuestionarios centro específica y exclusivamente en los derechos humanos y sus posibilidades determinantes. Para conocer la importancia que tiene, que es necesario, primero separemos que somos diferentes. Esto no quiere decir que exista alguno inferior al otro. Al caso, se puede mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los que la mujer y los de los niños. Los derechos humanos son universales, los que permiten que todo el ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas que se deben de ser protegidas y respetadas por los estados. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos no se pueden violar. Los derechos ayudan a las personas, los que no tienen como una familia, una mascota, una habitación, etc. Como en los derechos vienen las obligaciones. Si quieres una mascota, debes alimentarla. Los derechos más importantes son los siguientes: derecho a la igualdad, prohibición de la discriminación, derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, prohibición de la tortura, derecho a la recomendación ante la ley como persona, derecho a la igualdad ante la ley, derecho al recurso ante un tribunal competente. Conclusión: los derechos deben de ser respetados, pero los derechos llevan a las obligaciones, por lo que debes de respetar si quieres que los demás te respeten. Los derechos son fundamentales para saber cuáles son nuestros límites y qué podemos llegar a hacer y qué no. Los demás, ya a veces juzgamos a los demás por su piel, idioma, de formación